Muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Estamos con mucho gozo iniciando esta nueva etapa de Sin Religión. Así que estamos con mucho gozo, nos hemos puesto tremendo salto gracias al Señor. Primero, ¿cómo está, amigo Froilán? Bien, aquí estamos contentos empezando nuevamente este programa. Sería como la cuarta temporada ya. Exacto, y vaya salto que nos hemos pegado. Sí, aquí tomando cafecito con este nuevo para que la Carito me la vuelva a quebrar. Dejando en evidencia el tiro ahí a la idónea. Oye, pero contento con cómo han sido las disposiciones y lo que el Señor ha hecho para permitirnos estos espacios, así que estamos súper contentos, nos hemos pegado tremendo. Este es el año agradable del Señor, porque antes estábamos solamente por Zoom, solamente ahí a lo lejos a veces, con ruido de perro y toda la cuestión, pero ahora no estamos en cualquier lugar, estamos en Kairos. Es como estar en la sala de ese entrenamiento de Dragon Ball, la habitación del tiempo. No sabemos cuánto dura. A lo mejor vamos a salir aquí de grabar y va a estar celebrando fiestas patrias, nunca se sabe. Y estamos contentos con el Señor por permitirnos iniciar nuevamente el programa. Para ser sincero con los hermanos que nos han estado siguiendo en las otras temporadas, habíamos hecho una pausa con Froilán, dado que teníamos mucha actividad laboral en la iglesia, mucho que hacer, compromiso y la propia vida familiar, que también es importante de cuidarla. Entonces habíamos hecho esta pausa indefinida, pero podríamos decir como Jeremías. A mí por lo menos me pareció que no obstante fuiste más fuerte que yo y me venciste. Entonces hablé con Froilán, le dije: Froilán, hagamos esto, y se prepararon unas nuevas disposiciones y gracias al Señor Él ha provisto la instancia para poder reiniciar Sin Religión de una manera muy genial. Así que estamos felices y contentos de poder estar acá, y además que estamos en Kairos Studio, así que desde ya agradecemos a Alexis, ya que ha facilitado su estudio para hacer esta casa temporal, para poder hacer estos programas, poder compartir de la palabra, y estamos en versión Trinidad. Ya, ojo, no vayan a escandalizarse al tiro, porque hay varias Trinidades, no dije Santa Trinidad, porque hay, por ejemplo, por dar un ejemplo, Batman, Wonder Woman y Superman son una Trinidad. Está Capitán América con Iron Man y con Thor, también son otra Trinidad. Una más épica sería Aragorn, sería también con Gimli y Legolas, esa es una buena Trinidad. Y una más noventera podría ser Neo, Trinity y Morfeo, otra Trinidad. Y otra más bíblica podría ser Jacobo, Juan y Simón. Así que bueno, estamos muy contentos, y te voy a, antes de presentarlo, amigo Freud, te voy a contar. Nosotros tenemos nuestra dinámica desde el primer programa, nos conocemos de chico, entonces siempre esto tuvo otros condimentos un poco más seculares, más naturales, que fluyera orgánico dentro de nuestra relación de amigos, de hermanos. Y cuando le hice la invitación al amigo acá, al maestro acá, después como que no es que me haya arrepentido, pero me asusté, porque dije: él tiene un trato mucho más piadoso que el nuestro. Entonces, me preocupé, dije: a lo mejor el modo no le va a tincar. Pero cuando empecé a explicarle esto, me dijo: hermano, me he visto todas las películas de Marvels. ¿Sabes lo que yo dije en mi corazón? Esta obra es tuya, Señor. Así que estamos muy contentos y damos la calurosa bienvenida a nuestro amigo, hermano Christopher. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, hermano, muchas gracias por esta invitación, de verdad. Yo me siento feliz, contento, de verdad. Bueno, el motivo principal siempre es ser un aporte, una contribución positiva a este programa. Lo he visto en varias oportunidades ya los años anteriores y siempre me llamó la atención, porque fue algo distinto, algo diferente a lo que comúnmente vemos nosotros en nuestro mundo cristiano. Claro. Pero ese distintivo llama la atención, muchas veces con una connotación negativa, a veces connotación positiva, pero llama la atención y el mensaje se entrega, ya sea tomándolo para bien o para mal, pero el mensaje se entrega. Entonces me gustó, me llamó la atención. Y ahora formar parte de esto, no, para mí es un agrado, una bendición, de verdad. Entonces pretendo ser un aporte positivo. Te agradecemos, Christopher. De verdad, muchas gracias. Y bueno, insistir en el agradecimiento a Alexis, que ha dispuesto de todos los recursos para poder hacer eso, y de un rico café, un rico café también. Y de Simón, mi hermano menor, que también nos está acompañando ahí, asistiendo a todo para que esto funcione. ¿Ya? Así que gracias también a todos los que han estado ya acompañándonos estos primeros minutos. Amigo Froilán, hoy día tenemos un temazo.
Sí. Temazo que siempre está ahí puesto en la palestra porque no es un tema fácil a veces de poder explicar, siempre está presente, sobre todo en la iglesia de corte pentecostal. Así que hoy día vamos a hablar de dones espirituales. Carismata, ya del griego. Así que tengo una pregunta para ti, amigo Freud. Número 1, explícanos a todos, por favor, así como tú lo sabes hacer, a veces muy técnico, a veces muy sencillo, pero ¿qué son los dones del Espíritu Santo? Ya, bueno, esto de los dones espirituales siempre es algo que las iglesias pentecostales lo resaltan mucho. Ya cuando uno puede ver la iglesia evangélica, tantas distinciones, tantos nombres, se han enfocado en alguna doctrina. Ya los bautistas, por ejemplo, se enfocan mucho en el bautismo. Ya los presbiterianos se enfocan en otro. Y en el caso de las iglesias pentecostales resaltan mucho los dones espirituales. Yo creo que eso igual, por un lado es bueno y por otro lado es malo, porque lo que nos caracteriza a los pentecostales es esa pasión, es esa entrega, es esa emoción que en otras iglesias no está. Son como un poco más fríos, un poco más lejanos, bien teológicos, pero no tan apasionado como es el pentecostal. Y si un pentecostal visita esa iglesia, dice, no, esta iglesia no es de Dios. Claro. Pero los pentecostales obviamente nos enfocamos solamente en el Espíritu Santo y en los dones y descuidamos las otras doctrinas que también son importantes. Entonces por eso es importante hablar de esto. Y bueno, un don que aparece en la Biblia, ¿cierto? En el griego carismático, por eso también nos dicen los carismáticos, los pentecostales, o que una persona es carismática porque tiene esa pasión también, ¿ya? Se refiere a, podemos decirlo como una habilidad, es una capacidad que entrega el Espíritu Santo a los creyentes para cumplir varios propósitos, entre ellos edificarnos unos con otros, edificar a la iglesia, perfeccionar la iglesia hasta que el Señor venga, para glorificar a Dios, ¿ya? Para glorificar y honrar el nombre de Dios a través de ello, y también de una forma para llevar el evangelio también a aquellos que lo necesitan. Ya esos son los dones, son capacidades. Ya también la palabra don lo asocian con regalo. Ya sería un regalo también inmerecido que recibió en forma gratuita el creyente para trabajar en la obra de Dios. ¿Y en qué se puede diferenciar de talento? Porque pareciera que a veces lo mismo en nuestra propia idiosincrasia, nuestra cultura, muchas veces pentecostal, tú notas que como que la gente lo define o trata el concepto como si fueran lo mismo, talento y don. ¿Cómo lo podemos separar? Y hay otros que lo separan, pues dicen uno el talento y otro el don. Irnos tanto así a lo específico no es darle mucha importancia. Esta es mi opinión. Ya muchas veces yo creo que Dios puede tomar un talento y transformarlo en un don para aplicarlo más a la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo, el canto, muchas veces una persona que canta bien, Dios lo puede usar y a través de ese canto puede tocar el corazón y las vidas de muchas personas. ¿Ya? Dios también lo puede hacer. Pero siempre se toma el talento como algo innato, algo que uno nació con una habilidad, pero que también se puede adquirir durante la vida. Ya, por ejemplo, el arte, la música, el canto, la oratoria, ya, la expresividad. Ya son talentos que muchas veces se desarrollan y que nos permite desempeñarnos en un oficio, en un trabajo. ¿Ya? Esas capacidades nos dan como el sustento, nos permiten el sustento. Mientras que el don ya es más espiritual. El don es específicamente un creyente. O sea, para tener un don espiritual tiene que ser creyente, no puede ser un incrédulo. Tiene que ser un cristiano, obviamente que ha nacido de nuevo, tiene don espiritual y es para la obra de Dios. Excelente. ¿Algo que añadir, Christopher? Tomándome un poco las palabras del hermano Froilán, este don espiritual netamente viene después de la conversión del cristiano. O sea, cuando llega a nosotros el Espíritu Santo, nos sella, de ahí nosotros pasamos a ser propiedad de Dios. Entonces el Espíritu Santo en su soberanía también, porque es Dios, nos dota de estas capacidades, como dice el hermano Froilán, para edificación de la iglesia. Esa es como la función principal de los dones espirituales, edificar la iglesia y a nosotros mismos en algunos dones particulares. Excelente, buen alcance, porque te capacita para entregar. Entonces hay lo comentábamos, amigo Freud, cuando el año pasado tuvimos la oportunidad de exponer a la juventud,
Y yo sé que muchas veces la gente entra un poco en la ansiedad de pensar cuál es mi don, qué es lo que el Señor me entregó, cómo puedo trabajar eso, pero hay algo muy bonito y lo planteo de manera inicial para que no, de repente todo lo que se vaya a desarrollar no genere un poco de angustia o de ansiedad respecto a definir qué el Señor me ha entregado. Más importante que saber cuál es mi don, es saber que nosotros somos un don para los demás. ¿Ya? Y lo recordaba con lo que decía Christopher, porque Dios entrega estas habilidades, como decía Froilán, pero son para los demás, po. No es para uno, digamos, hacer un cumplimiento de su agenda personal, sino es para los demás. Y eso es bonito, porque nos hace de alguna manera conectar también, pues, como iglesia. Así que, genial. Amigo Freud, ¿nos podrías contar cuáles son los dones que por lo menos menciona la Biblia? Bueno, la lista de dones se encuentran en tres cartas o libros, ¿cierto?, del Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo es el principal el que los da. Y se han agrupado en tres, ¿ya? Porque como están en tres epístolas diferentes, se han agrupado. En Romanos capítulo 12 se dice que esos son los dones que entrega el Padre, así lo enseñan algunos. Primera Corintios capítulo 12 serían los dones que entrega el Espíritu Santo, y Efesios capítulo 4 serían, bueno, para algunos los dones que entrega Cristo, mientras para otros dicen no son dones, sino que son ministerios que entrega el Señor. Hacen como esa distinción. Pero también hay que revisar bien que en 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol les va a dar esta lista de dones, dice hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Interesante ahí. Sí, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, claro, los tres dentro de la Trinidad cumplen funciones específicas, pero trabajan a un mismo fin. Entonces, a nosotros nos gusta agrupar y clasificar cosas cuando a veces la Biblia no dice ni establece. No es el objetivo tampoco es decir cuál es la cantidad de dones, sino decir que hay. Tampoco. Entonces, claro, uno lo puede encontrar en estas tres cartas, pero siempre nos enfocamos mucho en el 1 Corintios capítulo 12. Ahí lo enfocamos en la profecía, en hablar en lengua, en sanidades, en milagros, interpretar lengua. Y eso, pero se nos olvida también los dones que están en Romanos, en la enseñanza, se nos olvida la exhortación, se nos olvida también la de hacer misericordia, se nos olvida también lo que aparece en Efesios, ya que algunos dicen que son ministerios, pero si uno va a Efesios capítulo 4, del versículo 8 en adelante, donde el apóstol empieza previo a dar esta lista, dice, por lo cual dice, versículo 8 del capítulo 4, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Exacto. ¿Ya? Y eso de que, bueno, ahí después explica de que subió, también es el que bajó las partes más bajas de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió para llenarlo todo. Y ahí después, versículo 11 dice, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, aquí habla en singular. Buenísimo, buen alcance. El ministerio aparece después. ¿Ya? Pero yo creo que eso es otro tema. ¿Ya? Porque ahí mencionó. Entonces ahí está el debate, dones, ministerio. Pero sí es verdad de que los ministerios están relacionados con los dones, efectivamente. ¿Ya? Ustedes me corrigen, me parece que también el apóstol Pedro hace una leve mención acerca de esto, como clasificando todo esto de enseñanza también y de servicio, lo que decía Froilán. Interesante también hacer esta reflexión, porque nosotros siempre queremos tentar ese tipo de dones que nos hagan así como, lo voy a decir así tal cual porque el estilo es sin religión, como que estás escuchando a un predicador y, por ejemplo, dice, por dar un ejemplo, ocupando las caricaturas, Cristo viene, hermano, ribasaya. Y como que con la habladita en lengua lo validáis. ¿Cachai? Como que, no, viene de Dios. Como que no ponéis lugar a duda porque habló en lengua y como que eso lo posiciona de alguna manera. Pero no sé ahí qué bien nos hace de repente reflexionar en torno a la palabra y darnos cuenta que también el Espíritu Santo nos quiere usar en otras áreas pues, de servicio y donde más hay necesidad. Pues. Sí, no estamos para entretener, sino para edificar. También es una necesidad. La exhortación es el dar un buen consejo. Es una necesidad.
Excelente. ¿Algo que añadir al tema de los dones, amigo Cristóbal? Sí, es que en algún tiempo, en la iglesia primitiva, los dones espirituales fueron, y me atrevo a decir que muchas veces también, hoy en día, confirmación de un ministerio, sobre todo en el ámbito apostólico. En la cultura que vivían en ese tiempo, sobre todo en el tiempo de apóstol Pablo, cuando estaba Nerón persiguiéndolo, Claudio, todos estos tipos que perseguían la iglesia, el don del Espíritu Santo, y lo comentaba incluso el otro día, no sé si lo escuchaste, hermano, el hermano Esteban, decía que en la cultura que vivían antiguamente los griegos, por ejemplo, en la misma iglesia de los Corintios, era una cultura que tenía mucho conocimiento, eran sabios, los griegos siempre se caracterizaron por ser sabios, entonces ellos tenían la necesidad de poder experimentar cosas para poder creer. Entonces los dones que tenían los apóstoles en ese tiempo confirmaban su ministerio. Entonces tiene mucha relación el ministerio, los dones espirituales, porque en ese momento sí fueron una confirmación de los dones. Pero hoy en día, bueno, lo vemos más adelante. Amigo Froilán, no sé si podemos contarle a los hermanos cómo sería una manera, una forma de cómo los hermanos pueden saber en qué área el Espíritu Santo los ha capacitado. ¿Algún consejo, algo para que ellos sepan? No sé, seguramente más de alguien se hace esa pregunta. ¿Cuál es mi don? Bueno, yo creo que lo más básico es, primero, leer la Biblia, ya, estudiar la palabra, tener conocimiento de la palabra. Lo otro es trabajar en la obra de Dios. Trabajar en la obra de Dios, porque si uno no tiene que esperar que alguien le diga, usted tiene que hacer esto, porque para esto fue llamado. Ya fuimos llamados para honrar a Dios, para servir al Señor, ¿ya? Y ahí, mientras uno trabaja, uno se va dando cuenta y va descubriendo lo que Dios le va entregando. También, obviamente, que para eso tenemos nuestro pastor, que él es el ángel de la iglesia, ¿cierto?, que supervisa, y él también tiene una visión mucho más amplia y que a veces nos puede decir, para esto usted, y a veces nos pone justamente encargos que uno dice, ¿por qué me puso aquí? Pero cuando a medida que uno va avanzando, ahí uno se va dando cuenta realmente que no es cosa humana, sino que es Dios que lo pone. Así que más que estar, y obviamente con la oración también, pidiéndole al Señor la claridad, pero más que estar ahí preguntándose, yo creo que más que nada es trabajar en la obra del Señor, siguiendo lo que uno puede, y así uno se va a dar cuenta y Dios le va dando la claridad y la inteligencia en lo que tiene que desempeñarse. Pero también hacer la claridad de que si alguien tiene el don de la enseñanza, no se va a dedicar solamente a enseñar la palabra y del resto no hago nada. O sea, no coopero en el servicio, no coopero en visitar a los enfermos, no participo en otras actividades, porque yo fui llamado a enseñar de la palabra. No, eso la Biblia en ningún momento lo dice, sino que debemos edificarnos unos con otros. Buenísimo. Una pregunta, pero bueno, lógico, ambos ustedes son maestros de la palabra y lo reconozco sin ningún lugar a duda. Tienen un don para esto, para enseñar la escritura, ambos desde sus estilos bien distintos cada uno, pero ¿ustedes están contentos con eso o igual así como que anhelan así, Señor, me gustaría que me usara en esta otra área? Y yo sé que esto es personal y nos alejamos un poco del cuestionario que tenemos para hoy, pero amigo Freud, ¿te has pensado, de repente me hubiera gustado a lo mejor este don? Yo, bueno, simplemente por curiosidad, es el que habla en otro idioma. Por sentirlo, por experiencia. ¿Ya? Simplemente, pero por curiosidad, no es porque, me gustaría eso. No, simplemente, ¿qué se siente? Estar hablando en un idioma que uno mismo no entiende lo que está diciendo. ¿Hay un concepto técnico para eso? ¿Para glosolalia? ¿Puede ser? Claro. ¿Sí? Glosolalia quiere decir hablar en diferentes idiomas. Bueno, ¿y tú, Christopher? Yo creo que todos hemos experimentado, o sea, esa misma sensación, como dice el hermano Froilán, de saber qué siento cuando estoy hablando en otro idioma. O sea, y yo creo que desde el punto de vista, muchas veces cuando iniciamos, cuando recién nos convertimos al Señor, escuchamos todas estas cosas y decimos, pero ¿será real, Señor? No sé, entrégame este don para saber si es real. Entonces todo llega a ese cuestionamiento, pero a medida que también uno va madurando, va comprendiendo que Dios trabaja como quiere Él, no como yo quiero.
Ciertamente igual la palabra a nosotros nos dice que podemos pedirle al Señor los dones, pero dentro de su voluntad también. Entonces, pero yo me inclino también a lo mismo, al don de lengua. Mira, Sí. y yo más encima estaba haciendo caricatura de eso, Rivasaya. Oye, bonito, interesante. Y no, y toda la razón, pues, y hay bonito. Igual hay otros que uno igual le da cosas, esa gente que tiene una vista espiritual, o cuando Dios le entrega a alguien una información que no tiene por qué saberla, pero para edificarte, o sea, son cosas extraordinarias que hace el Espíritu Santo. Así que no, bonito, bonito, bonito. En la historia de la iglesia, como decía bien Froilán, los dones no todo el tiempo han tenido como un papel importante, porque obviamente la iglesia ha pasado por distintas edades, distintas influencias culturales. Entonces, según algunos antecedentes que estuve leyendo, hubo un personaje llamado Montana que con sus discípulos experimentaron un bautismo así como ya muy fuerte, muy potente, y decían que ellos hablaban en lengua, y decía que lo que ellos estaban hablando era el Espíritu Santo hablando a través de ellos, interpretaciones de la palabra del Señor. Entonces se marcó ahí una tendencia, pero que no alcanzó mucha influencia, y eso pasó en el siglo II, pero ya hace algunos años atrás, no tanto porque ahí pasa un buen intervalo de siglos, en el año 1000, me corrige Froilán o Christopher, año 1896, Azusa Street, ¿ya? En Estados Unidos, empieza empieza ahí un movimiento carismático, pero potentísimo. Y pareciera que ahí ya es tanta la influencia que incluso iglesias luteranas, episcopales, incluso los católicos, hablaban en lengua. Entonces, no siempre ha habido como una efervescencia del rol del Espíritu Santo a través de los dones de la iglesia. Entonces, de repente esto ha tenido algunos matices importantes. Dado este contexto que acabo de decir, amigo Christopher, ¿están vigentes los dones del Espíritu Santo actualmente? Mira, hermano, bueno, no es querer muchas veces burlarse del desconocimiento, pero he escuchado, hermano, en muchas oportunidades, hermanos, desde su ignorancia, decir que el Espíritu Santo por primera vez en la tierra descendió en Pentecostés. Entonces, la palabra, desde ahí, donde nace la iglesia, donde nosotros no tenemos duda que la iglesia de Cristo nace en ese lugar, piensan que el Espíritu Santo comenzó a operar de esa forma, operar en la tierra, por los sucesos sobrenaturales que desde ahí se comenzaron a ver o se vieron propiamente tal en Hechos capítulo 2. Pero la palabra del Señor nos enseña que el ministerio en sí del Espíritu Santo ha estado presente en toda la historia, desde la creación y la existencia eterna de la sustancia de Dios mismo. Siempre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios ha estado obrando. Partiendo incluso en Génesis, capítulo 1, verso 2, dice que el Espíritu de Dios se movía, como dice la Nueva Traducción Viviente, dice, se movía en el aire y sobre la faz de las aguas. Nuestra traducción Reina Valera 1960 dice sobre la faz de las aguas, pero la Nueva Traducción Viviente agrega en el aire. Entonces, este Espíritu de Dios, este Espíritu Santo, que es el mismo que hoy día experimentamos, lo que vivimos hoy en día nosotros como cristianos, está presente desde el inicio. Lo vemos en la creación presente. Lo vemos aquí cuando lo grafica por primera vez la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Y lo vemos alrededor de la historia siempre. Si nosotros estudiamos lo mismo que decía nuestro hermano Froilán, 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, por allá 1 de Pedro capítulo 4, que también que los nombra, vemos, y si analizamos el Antiguo Testamento, no los nombra propiamente tal como lo nombra el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, pero su esencia es la misma. Claro. Por ejemplo, Génesis capítulo 41, por allá por el verso 30 y algo, no me acuerdo, cuando el faraón está hablando con sus colaboradores acerca de los hombres y dice, no encontraré un hombre que tenga el Espíritu de Dios como lo tiene José. ¿Pero por qué el faraón consideraba que José tenía el Espíritu de Dios? Por sus interpretaciones de sueños, por sus revelaciones. Lo vemos en Moisés, cuando también el Señor le decía a Moisés, y tomaré del espíritu que tú tienes y se lo esparciré a los demás israelitas para que lleven el pueblo contigo. Vemos
el don de liderazgo. Entonces, y así lo vemos en todos los profetas, que la palabra del Señor nos grafica que el Espíritu de Dios operó. Lo vemos en Abraham, el más conocido, operó la fe en él, fue justificado por la fe. Y también la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos habla del don de fe. Entonces, siempre ese Espíritu Santo estuvo. ¿Y cómo lo pude corroborar, hermano? En su idioma original, el Espíritu de Dios se traducía en el hebreo como la palabra ruaj, el ruaj de Dios. ¿Y qué significa esto? Tengo por aquí anotadito, hermano, qué es lo que es el ruaj. El ruaj, hermano, significa aliento, el mismo aliento de vida que Dios le dio a, por ejemplo, en Ezequiel, a los vasos, al valle de los huesos secos, el aliento. Una exhalación sensible o violenta de acuerdo a la circunstancia que se presente, pero solo proveniente de un ser racional. Entonces también ahí entramos a otra materia de la persona del Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, el Ruaj, en su traducción, en todas las intervenciones que tiene la Biblia, de cuando habla de él, este varón tiene el Espíritu de Dios, cuando Saúl fue ungido como rey, vino a él el Espíritu de Dios y profetizó, siempre se traduce en el mismo término, Ruaj. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Ya no aparece la palabra Ruaj, porque sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Claro. Aparece la palabrita muy famosa, es el Neuma. Y curiosamente, el Neuma se traduce de la misma manera que Ruaj. Aliento, una exhalación sensible o violenta, solo de un ser racional. Entonces vemos que el ministerio del Espíritu Santo siempre estuvo presente antes, facultando a los profetas, los reyes y los varones de Dios de dones espirituales. En el Nuevo Testamento también lo vimos. Entonces nosotros, la Iglesia de Jesucristo, que somos portadores del Espíritu Santo mismo en nosotros, en nuestro corazón, ¿estaremos exentos de eso? En ninguna manera, hermano. En ninguna manera. Entonces, para mí, hermano, y por lo que veo en la palabra del Señor, los dones espirituales están vigentes, pero solamente operan de una forma distinta, porque el sentido y la importancia del Espíritu Santo va a un área totalmente distinta hoy en día. Hoy en día el Espíritu Santo, la función del Espíritu Santo en nosotros principal es convencer de pecado y que el alma alcance salvación. Pero antiguamente, como conversamos antes, antiguamente el Espíritu Santo confirmaba los ministerios. Entonces, para mí, hermano, así resumiéndolo, sí está el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo vigentes hoy en día. Excelente respuesta. Qué buen recurso conseguimos, amigo. ¿Estás de acuerdo? ¿Algo que añadir? Sí, también decir de que obviamente si una vez alguien dijo también, el único que puede decir si están o no vigentes es el mismo Espíritu Santo, que Él es el que da los dones. Entonces Él, y si uno va a la Biblia, pues no hay versículo. Muchos se toman ese versículo de 1 Corintios capítulo 13, cuando el apóstol termina hablando del amor, donde dice cesará la lengua, cesará la ciencia, cesará la profecía. Entonces por eso toman de ese versículo diciendo de que esos dones no están vigentes y desaparecen, pero el apóstol se está refiriendo cuando el Señor venga. Obviamente que la iglesia está siendo perfeccionada para que el Señor venga a llevarnos. Obviamente que ahí se va a consumar todo. Y hoy interesante porque él dice, pero el amor va a permanecer. Y el amor también es un don. O sea, la profecía en algún momento se va a acabar. La ciencia obviamente porque vamos a tener todo el conocimiento. La revelación también porque vamos a alcanzar la revelación. Pero el amor va a seguir permaneciendo. O sea, si el Espíritu Santo es eterno, lo que Él entrega también entrega algo permanente, algo eterno. Y como dice nuestro hermano Christopher, claro, hoy quizás los dones no están operativos tal cual como lo eran antes, porque hoy es otro tiempo, tiempo. Y lo que pasa, y como muchas veces se dice, nosotros queremos vivir el Pentecostés que vivieron los discípulos en esos 120. Claro, queremos vivir eso, pero nosotros estamos en otro tiempo. Estamos en otro tiempo y tenemos que aceptar este tiempo. La profecía sigue estando vigente, pero en ese tiempo no estaba la Biblia. Hoy tenemos la palabra. Por lo tanto, hoy el profeta se examina a la luz de la palabra. Exactamente. Antes eso era antes
se analizaba por los testigos. Ya, por ejemplo, los apóstoles analizaban la profecía porque ellos habían sido testigos de Jesús, habían estado con él, entonces el profeta que se levantaba, ellos lo analizaban igual. Pero ya no están los apóstoles que fueron testigos de ellos, pero ahora tenemos la palabra que ellos mismos la dejaron por escrita, nosotros lo analizamos a través de ellos. El hablar en lengua es muy útil porque los mismos discípulos, para evangelizar a otras naciones, el Espíritu le entregaba el idioma para llevar el evangelio. Hoy es muy fácil tener acceso a aprender un idioma diferente y muchos misioneros aprenden diferente idioma para ir a evangelizar. Pero aún así, en algunas ocasiones, el Espíritu le entrega hablar en lengua a una persona para entregar el mensaje en forma específica. Sí, hay testimonio igual. Sí. De repente predicadores ahí a la calle. Nosotros nuestra fórmula es salir a la calle a predicar y cuentan testimonio de alguien que habló en lengua y de repente llegó alguien de otro país diciendo quién estaba hablando en mi idioma. Entonces, no, es tremendo. Mismo el don de sanidad. Hoy la medicina no es comparada a la medicina del tiempo de los discípulos, de la gente antigua. Hoy tenemos acceso a la medicina. Ya se dijo, un ministro dijo que Chile tenía la mejor salud del mundo. Que no estaba tan equivocado, solamente que obviamente hay... Ya, para los que tienen esto, obviamente que sí. Pero hoy sí, la gente igual de bajos recursos puede acceder a una mejor salud comparada con antes, y hay tratamiento, y hay vacunas, y hay medicamentos. Antes no. Entonces, obviamente, el don de sanidad era algo muy necesario para la gente que se acercaba al Señor. Pero hoy sí, sigue Dios sanando enfermos. Eso sí lo puede hacer. Y ha sanado cánceres, y ha sanado a personas de VIH, entonces... Y ir al doctor no es falta de fe tampoco. Poco. Así Tampoco. que yo recuerdo que porfiado. tú una vez reflexionaste sobre eso y me gustó mucho porque no vaya a ser que de repente esperando ese milagro, tratando de forzar a Dios, estás tentando a Dios, forzándolo a que te sane para evidenciar su poder, pero como dice Froilán, o sea, Dios también es un Dios inteligente, lógico, y se ha dado los medios, la salud y todo, o sea... Uno siempre tiene que ver la medicina como la extensión de la mano de Dios, no más. Claro. El mismo apóstol que quizás cuántos sanó, él mismo estaba enfermo y no recibió sanidad. A veces tuvo que guardar cama, él mismo lo dice ahí, tuvo que guardar cama. Él mismo recomienda a otros, a Timoteo, tomar un poquito de vino por su causa de problema, en vez de ir y sanarlo. Vamos está a recomendando eso. Un short, vamos a hacer de eso. Oye, me gustó esa reflexión que tú decías acerca del amor. De hecho, después del capítulo 12 viene ahí la preeminencia del amor. Y de repente la gente volviendo a la misma reflexión que hacíamos anteriormente, tenemos esa como tendencia a querer que Dios nos use con dones poderosos y que sean todas cosas muy de una presencia muy imponente, exótica, y que la gente como que quedar bien con los demás. Pero muchas veces y en muchas circunstancias creo que más que solucionar la circunstancia que estamos viviendo, resolver algo más allá con los dones, va a ser a través del amor, va a ser a través del fruto del Espíritu. Y eso es importante porque no siempre nosotros podemos estar así como pretender que Dios se va a lucir a través de los dones, porque hay circunstancias a veces que un determinado don no va a resolver algún problema, alguna situación, sino nuestra madurez, nuestro fruto. Entonces también es importante de repente reflexionar en eso y que más allá de Señor, úsame de esta determinada manera, Señor, hazme madurar, hazme tener fruto, que yo pueda aportar fruto para ti, para tu reino. Así que me pareció bonito ahí ese pequeño enlace que hicieron respecto del amor. Excelente. ¿Algo que quieras añadir? Sí, hermano, mira, venía justamente lo mismo a mi mente, la preeminencia del amor. Bueno, entendiendo un poquito el contexto de los dones espirituales cuando lo explica Pablo, termina el capítulo 12, si no me equivoco, diciendo que hay algunos dones, obviamente todos son importantes, pero hay unos que son más importantes que otros. Termina el capítulo diciendo, pero hay algo más importante que todos estos dones, y empieza a hablar del amor. Termina la exhortación acerca del amor y comienza con los otros dones que son más importantes en el capítulo 14. Pero ¿qué es lo bonito, hermano, de muchas veces estudiar los textos originales? Te voy a dar un ejemplo. El apóstol Pedro, conversando con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo.
Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. El texto original dice que cuando el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿tú me amas? Ese amor se traduce de la palabra ágape. No sé si lo han escuchado muchas veces. Ágape. ¿Y qué significa esta palabra? El amor que proviene de Dios, como fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Y el amor que se traduce de la respuesta de Pedro es el amor fileo, desde el griego, que es el amor filial, que nace desde la palabra griega, el amor filial, el amor humano, el amor entre nosotros, ese amor que muchas veces falla, ese amor que es imperfecto, ese es el amor humano. Entonces, el amor ágape es el amor que predomina en 1 Corintios capítulo 13. Entonces podemos concluir que ese amor que el apóstol Pablo está enseñando es netamente el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es el que proviene de Dios. Entonces, eso. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Hay un tema que siempre ha sido muy complicado en nuestra iglesia y sería bueno ahí que lo pudiéramos abordar. Christopher, por favor, ¿cómo se debe utilizar el don de profecía y de lenguas dentro de la iglesia? Esos dones, hermano, van de la mano. De la mano. Yeah. Igual los dones espirituales, si juntamos todos los dones espirituales de los mismos textos que hablaba el hermano Froilán, los podríamos categorizar en 3 partes, en 3 tipos de dones, y los conjugamos en sí, en su esencia, en 3 tipos de dones. Y el tercer puesto, que bueno, no voy a detallar los otros, son los dones de iluminación, si es que los podemos llamar de alguna manera. Y aquí están los dones de lengua, el don de lenguas y el don de profecía. El apóstol Pablo lo grafica incluso en el mismo versículo, el don de lengua y el don de profecía. ¿Pero qué significa esto? En la palabra del Señor podemos encontrar distintos dones de lengua. Y yo vi 2. Espero no equivocarme, pero bueno, toda interpretación es respetable. Cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que se dieron diferentes tipos de lenguas. Unos dicen distintos tipos de idiomas. En el Espíritu se comprendían todos juntos. El apóstol Pablo habla también de los dones en el capítulo 12 de 1 Corintios, habla de la lengua, del don de lengua, que como también decía el hermano Froilán en principio, viene de la palabra glosa, del griego, de ahí vienen los glosarios. Entonces es un idioma, dice su traducción, o un lenguaje adquirido no naturalmente, ¿cierto? No naturalmente. Entonces proviene de Dios, netamente, ¿cierto? Entonces ese lenguaje que Dios da es el que capacita para nosotros de entender otros idiomas, como decía el hermano Froilán. Incluso hay un testimonio de un evangelista bien conocido, que él se formó su ministerio en el Congo, así rápidamente. Entonces él no creía en este ministerio de las lenguas, del don de lenguas, perdón. Entonces después, cuando vuelve a sus tierras, va a una iglesia de las ramas pentecostales y empiezan los hermanos, salen hablando en lengua. Se acerca un hermano y empieza a hablar en lengua en Congo perfecto. Entonces le confirmó si el don de lengua es real. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día, hermano? Porque en 1 Corintios 13 también habla de las lenguas y de lenguas angelicales. ¿Cuál es el problema de hoy en día? En la iglesia está vigente el don de lenguas, pero se ha usado hoy en día muy desordenadamente o muy irresponsablemente. Ciertamente nosotros sabemos, y por antecedentes del apóstol Pablo, de que cada uno, cuando tenemos un don espiritual, si podríamos decir, el usuario no pierde el control de su razón. Entonces el don espiritual a nosotros no nos domina, no nos hace actuar desenfrenadamente ni fuera de nuestro raciocinio. Entonces, al desconocimiento, hermano, se usa muchas veces desordenadamente el don de lenguas. Entonces, si nosotros muchas veces vamos a las iglesias de la rama un poco más carismáticas, donde prevalecen, como decía el hermano Froilán al principio, los dones espirituales, y la importancia más grande en la confirmación del Espíritu Santo es un don. Si no habla en lengua, no está el Espíritu Santo. Todavía se vive eso. Entonces, los hermanos que poseen estos dones los usan desordenadamente porque no comprenden el don. Entonces, si el mismo apóstol Pablo, como conversábamos delante, dice que estos dones son netamente para edificar a la iglesia, pero si yo llego, me paro en la congregación y empiezo a hablar en lengua, ¿quién me entiende? Nadie.
Entonces el apóstol Pablo habla de esta situación. ¿Por qué? Porque la iglesia de Corintio estaba viviendo lo mismo que hoy en día también se vive. Y le preguntan, y comienza esta carta, este capítulo respondiendo a la pregunta que ellos le habían formulado acerca de los dones espirituales. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en una lengua que no comprendan. Entonces, si hablamos nosotros del don de lenguas hoy en día, para mí, hermano, honestamente te lo digo, es para edificación personal. Porque son lenguas angelicales. Hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos dentro de una congregación donde todos entendemos nuestro idioma, es para edificación personal. Claro. Si Dios quiere entregar un mensaje, va a poner un intérprete, pero en una situación específica. O si quiere entregar un mensaje, la iglesia va y habla al pastor y entrega el mensaje si hay una necesidad de la iglesia. Pero, ¿por qué va netamente tomado de la mano con el don de profecía? Hoy en día, como excelentemente explicaba el hermano Froilán, la profecía va directamente enlazada a la palabra del Señor. Directamente enlazada a la palabra. ¿Por qué? Como decía el hermano Froilán, la palabra del Señor está a nuestro alcance hoy en día. La revelación ya cesó. Entonces, cualquier mensaje nuevo que vaya a llegar siempre tiene que ir respaldado por la palabra. Siempre tiene que ir respaldado. De que está vigente, para mí sí está vigente, pero en la medida que la palabra del Señor lo avale. De lo contrario, muchas veces nuestras propias emociones nos traicionan o tenemos un pensamiento que muchas veces esto es una revelación del Señor y no lo es. Entonces, como consejo, mi hermano, aquellos que tengan estos dones espirituales, el don de lengua, el don de profecías, es culturizarse de cómo se ha usado a través de la historia, cómo enseña el apóstol Pablo, de cómo se debe operar este don, de que está vigente, sí está, pero tenemos que saber cómo ocuparlo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces viene a nosotros jactancia, viene a nosotros a lo mejor desorden, producir desorden dentro de la congregación y el Espíritu Santo nos es desordenado. Entonces, aquellos hermanos que Dios los ha capacitado con esos dones, les recomiendo culturizarse, estudiarlo, cómo operar para que así el Espíritu Santo opere de la forma correcta, hermano. Mira qué bueno, cómo terminaba, porque no es solamente recibir el don y me quedo como lo recibí, sino también hay una formación dentro del mismo don. No sé, amigo Freud, si quiere reforzar alguna idea, comentar algo. No, pues justamente en este caminar uno siempre tiene que ir aprendiendo, uno nunca deja de aprender. Y como dice un dicho, la práctica hace al maestro. Entonces aquel que recibió esta herramienta la tiene que pulir, la tiene que, y con la gracia de Dios, se la tiene que ir perfeccionando y tiene que ir aprendiendo a la luz de la palabra, porque aquí el apóstol da claramente cómo tiene que hacer, y por eso uno dice, ¿por qué no se hace en la práctica? Simplemente yo creo que a veces la gente no quiere entendernos, porque a veces sí se ha dicho, sí se ha enseñado, pero no lo hace, ya porque justamente como decía nuestro hermano, por jactancia, por vanagloria y no para engrandecer al Señor y edificar a la iglesia. El que tiene el don de lengua y no hay un intérprete, tiene que quedarse callado, dice el apóstol. Sí. Quédese callado y hable para él mismo, para que él mismo se edifique. Pero si hay un intérprete, que hable para que el intérprete dé el mensaje claro a toda la iglesia y todos quedamos edificados y todos quedamos bien. Una vez una hermana vino a nuestra iglesia, ¿cierto? Y habló en lengua, hizo llamar a los niños adelante y habló en lengua y yo veía a los niños mirando todos asustados porque no sabían qué es lo que pasaba y eso, claro. Y eso obviamente trae confusión, trae preocupación. La profecía misma, el apóstol dice, si hay un profeta hablando por turno, no pueden hablar 5 profetas al mismo tiempo, no, pues nadie va a entender. Tiene que hablar uno, después viene el otro, después el otro y después el otro, y alguien tiene que estar examinando, discerniendo si realmente lo que está diciendo conforme a la palabra. Si alguien recibe un mensaje para un hermano, tiene que ir al hermano y entregarle el mensaje en privado, no delante de todo exponiendo la vida del hermano, porque hay cosas privadas, y si es un mensaje para la congregación, no podemos pasar por alto la autoridad de una iglesia que iba establecido. Se le entrega el mensaje al pastor. Ahora, si el pastor, sabemos muy bien que hay pastor y pastores, si el pastor tiene poca visión y dice, no, cumplió el hermano con entregar el mensaje al pastor y él ahora tiene la responsabilidad de transmitirlo no a la iglesia.
Pero uno tiene que respetar eso también y no pasar por alto. Y a veces al coordinador está hablando y se levanta el profeta, está el predicador hablando y se levanta el profeta y interrumpe. Y a veces solamente eso, interrumpir. Y el mensaje a veces es un mensaje que todos lo sabemos porque está en la Biblia. Exactamente. No es algo como revelación nueva, como dijo nuestro hermano. No, el profeta hoy edifica, consuela, exhorta. Si no cumple con eso... Mira, hermano, la palabra profecía es profeteia, del griego, que significa proclamación del mensaje de Dios, pero bajo la conducción del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice Pedro? ¿Qué nos dice Pedro, hermano? Voy a leer el versículo 1 de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multitud de las gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces yo asocio esta palabra cuando dice que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Yo lo veo esto como profecía. Entonces, uno tiene que ser responsable también dentro de la iglesia. Esos desórdenes muchas veces que dice el hermano Froilán son un desorden algo incómodo muchas veces. Entonces nosotros tenemos que culturizarnos con respecto también a esto, hermano. Honestamente. Buenísimo, me gustan esos alcances que han dado ambos al final. Hay varios consejitos que son muy prácticos de llevar. Y cuando hay una iglesia ordenada y hay lengua, cuando ves expresiones, hermanos que están adorando al Señor, están en la suya, pero están hablando en lengua, y cuando esto se lleva de una manera ordenada, es precioso, es precioso. Yo sé que hay varias cosas que de repente, como decía, hay que culturizarse, pero cuando estos dones florecen dentro de una iglesia, bien llevado, bien educado, es maravilloso. Así que bueno, que Dios nos ayude y que Él siga también entregando estos dones. Poner un poquito en contexto, lo conversábamos el otro día con Christopher. De repente la gente dice, ya no hay tantos milagros como antes, ya no hay tantas lenguas, ya no hay tantas danzas como antes. Pero qué bueno lo que se tocó también aquí en el tema, lo que se habló. El Espíritu Santo Él reparte como quiere de partida, o sea, aquí depende de Él y lo hace obviamente bajo el contexto de lo que estamos viviendo. Si hay algo que yo veo en este tiempo, es que Dios ha repartido muchos dones de enseñanza. Veo muchos jóvenes, señoritas, hermanos, pastores que están entregando una verdad escritural súper profunda, y eso es bonito, y antes no estaba. Antes era distinto, y también lo reflexionaba con Cristo, me decía, no tenemos cómo negar la evidencia de los dones espirituales. Si antes habían predicadores analfabetos y Dios le entregaba una palabra poderosísima. Pero hoy día, gracias a Dios, se ha invertido eso. Entonces, no es que Dios no esté haciendo milagros, sino que el Espíritu Santo está obrando de una manera distinta de acuerdo al contexto y a las circunstancias que estamos viviendo. No sé si quieres añadir algo, Christopher o Freud. No, yo creo que muchas veces nuestra iglesia es como, o los hermanos que están en nuestra iglesia, es como el milagro del estanque de Betesda. ¿Ya? Enfermos que acuden a que se muevan las aguas, y eso muchas veces vamos nosotros a la iglesia. Si hay movimiento del agua, ahí está la presencia del Señor. Pero en realidad no era la presencia del Señor que movía el agua, era un ángel. Pero la presencia de Dios estaba ahí. Pero esa multitud no se dio cuenta, salvo uno. Ahora, si se dio cuenta, no sé, Jesús le habló. Yo creo que eso es como una reflexión de que muchas veces decimos, no se movió nada, no pasó nada en la iglesia, no hay presencia del Señor, y puede que existe la presencia del Señor, solo que nuestra vista está en otra cosa, está en ese estanque, y Jesús está en medio de esos enfermos, y quizás está preguntando cómo le hizo ahí. Quizás no le preguntó solamente al paralítico, le preguntó a varios: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Y quizá el paralítico fue el que fue sensible y pudo, pero no estaba ni cerca con la respuesta. Y yo creo que eso nos falta a nosotros un poco, sensibilidad realmente al Espíritu Santo, de que muchas veces usa el predicador, pero nosotros queremos milagros, profecía, lengua, manifestaciones. Si eso no hay, el culto
culto ordinario, común y corriente, fome, quizás desabrido. Pero no, ahí está la presencia del Señor, pero yo no la tomé. Extraordinario. ¿Nos puede llevar en una oración, amigo Freud? Gracias, Señor, le damos por este tiempo que usted nos permitió, el de estar aquí junto a nuestro hermano Christopher, a nuestro hermano Naamán, enseñando, hablando de este tema, Señor, sobre los dones espirituales. No lo sabemos todo, no nos creemos que tenemos la verdad. Su palabra es verdad, Señor. Amén. Así que todos aquellos que puedan escuchar este programa se puedan sentir motivados a leer más la Biblia, a trabajar sus dones. Si alguien ya tiene el don, el poder trabajarlo y aprenderlo y de hacerlo de la mejor manera posible, siempre buscando agradarle a usted. Amén. Y edificarnos unos con otros. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que lo podemos hacer. Gracias por Alex, por Simón, Señor. Amén. Que también nos ayudan en esta grabación y en este programa. Así que se lo damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué maravilloso tema. Pensé el día que no iba a sensibilizar con el tema, pero vaya final, amigo Freud. Tremendo. Amigo Christopher, me gustaría si nos puedes compartir a los hermanos que están ahí viendo este programa, si tienes algo que recomendarnos, sobre todo para predicadores. ¿Tienes algún libro, algo? Mire, hermano, no sé si se dieron cuenta, ocupé varios términos en otro idioma. En otro idioma. Pero no es que haya sido revelación como un don de lengua, propiamente tal, sino que el mismo Espíritu Santo provee material al predicador. Exacto. Este es un texto que ocupo mucho cuando estudio la palabra del Señor, voy a preparar algún sermón, alguna predicación, que es una concordancia strong, una concordancia exhaustiva de la Biblia. Están los idiomas originales desde el hebreo, el griego y un extracto también de algunos de arameo. Entonces, muy recomendable, uno va entendiendo el sentido de los mensajes, el sentido de las palabras y comprende un poquito más el contexto del mensaje propiamente tal desde su idioma original. Lo recomiendo, lo compré aquí en Talca, Biblias Talca, para el que quiera lo busque, fácil acceso. Buenísimo, ya sabe, hermano predicador, hermana predicadora, concordancia strong, ahí para armarlo ahí en la biblioteca y tener ahí un acercamiento mejor a los contextos de la palabra del Señor. ¿Qué se viene para el próximo programa, amigo Freud? Bueno, como tocamos esto de los dones espirituales, bien general, ya bien superficial, porque para qué nos vamos a meter tanto ahí ya bien general, lo dejamos a los demás y que la tarea que aprendan más, vayámoslo a los ministerios. Excelente. Apóstoles, profetas. Excelente. Bueno, contarle a los hermanos que han estado compartiendo estos minutos con nosotros, no tenemos bien definido un calendario regular, pero ustedes se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Sin Religión, nos buscan y ahí se suscriben, como dicen los que saben de esto, le dan a la campanita ahí para que anuncie, notifique cuando se va a subir un siguiente video. Exacto, le dan like. Y así pueden estar enterados, claro, están enterados de lo que vamos a estar compartiendo. Yo creo que en promedio vamos a estar con un video al mes, porque partamos así suavecito, ya vamos a ver cómo nos va a ir, pero estamos con mucho entusiasmo y siempre con un corazón dispuesto a honrar la palabra del Señor. Así que gracias por acompañarnos. Pueden también escribirnos a un correo electrónico si tienen preguntas, si es que alguien tiene alguna duda o si quiere debatir de repente sabe que no estoy de acuerdo con eso y tiene su propio argumento. Esto es Sin Religión, ¿ya? Así que en esta pequeña mesa redonda también hay lugar para adventistas, católicos, testigos de Jehová, mormones, lo que sea. El que quiera venir a compartir acá, exacto. Aquí puede ser bienvenido, conversamos y se respetan también sus creencias. Así que, bien, ¿algún saludito o algo, amigo Christopher? Bueno, saludar en especial a mis hermanos que están detrás de cámara. De verdad, un agradecimiento enorme a nuestro hermano Alexis por esto, que tan bonito, está ambientado y bueno, la gloria al Señor por todo ello. Nomás suscribirse a nuestro canal nomás, como dice nuestro hermano Naamán, y compartirlo, que llegue a todos lados, que se edifiquen las personas, que comprendan, que nos debatan, lo que quieran hacer, estamos abiertos a lo que sea, hermano. Que nos apedreen. Que nos apedreen una lapidación más. Sí, yo te advertí, hermano, acá de repente hay gente que no hemos ganado algunos detractores, pero bueno, le ponemos el pecho a las balas. Amigo Freud, ¿un saludito o algo?
No, a todos los hermanos que nos puedan ver, que nos van a ver en algún día. Yo no sé cuándo va a salir esta transmisión, pero en el momento que ahora nos están viendo, saludos a todos los que están viendo este video. Denle like, vivimos de eso. Ya, eso no está. Puedes depositar la ofrenda a mi Sí, cuenta. por favor. Únase, Patreon. Muy bien, amigo, está muy bien actualizado. Bien, agradecerle a ustedes, sobre todo, que son ahí principales colaboradores para de la generosidad de su corazón compartir la palabra del Señor. Insistir también en el agradecimiento a Alexis, a Simón, que nos están ayudando aquí, parte ya ahora del equipo que ha crecido. Sí, un café. rico café también. Molido Alexis, las tablas de la ley. De la ley de Moisés. Así que muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Esto ha sido Sin Religión.